Presento brevemente a Sebastián y ya lo dejo que él tome la palabra. Sebastián fue estudiante de la escuela, fue compañero, llegamos a cursar algunas cosas juntos, algunos años, algunos cuantos años atrás en mi caso. Se centró en la animación, en el área de lenguajes computarizados, es animador y modelador de Pomelo Studio, el estudio de videojuegos nacional, que deben conocer. Tiene experiencia tanto en animación digital como en animación tradicional, en postproducción para comerciales, documentales y videos de música. Y sin más preámbulos, los dejo con Sebastián para que él se siga presentando y nos comente de qué va a ir su charla que tituló ¿Cómo sienten los programas cuando los tocamos? Sebastián, todo tuyo. Gracias, Pablo. No sé qué más decir, qué más agregar a mi presentación, la verdad. Solo que de todo lo que he hecho, en los últimos 8 años más o menos, estuve casi que solamente haciendo juegos, o sea, que creando aplicaciones interactivas, sobre todo con Pomelo, y fue un experimento atrás de otro, todos muy estimulantes. Entonces, ¿cómo sienten los programas cuando los tocamos? Capaz suena más filosófico de lo que es. Yo quiero hablar más de lo práctico, sobre todo de ver a los programas. Voy a hablar basado en videojuegos prácticamente, pero creo que aplica para todas las aplicaciones y para todos los medios interactivos, me parece. Entonces, nada, voy a hablar de los juegos como si fueran de la experiencia, como si fuera una experiencia sensorial, o sea, ver cuánto de nuestros sentidos, no solo la vista, sino todo lo demás, y ir lo más posible al tacto, cuánto es que todo eso se quiere lucrar a la hora de interactuar. Y bueno, a ver, voy a compartir pantalla. Bueno, ahí tenemos el programita. Bueno, a partir de esta pregunta, quiero que nos vayamos planteando varias preguntas que yo me planteo cada vez que voy a... Cada vez que voy a interactuar, a crear, bueno, cuando juego y cuando interactúo con aplicaciones, siempre estoy como tratando de observar en detalle cuánto me da el programa, cuánta información me da y qué tan satisfactoria se siente, tipo, qué tan clara es. Y bueno, la pregunta de qué tan comunicativo es el programa, podemos pensarlo de varias maneras. Una es cuánto el programa nos está pidiendo input. Cuánto nos pide y cuánto parece necesitar de nuestra interacción. Después voy a dar ejemplos de todas estas cosas, si me da el tiempo. Sebastián, Contame. perdón, un segundito, se te está escuchando Sí. un poquito cortado. ¿Capaz que apagar tu cámara y probamos solo con la presentación el audio? Simplemente la apago y ya está, o tengo que deshabilitar el video. No, ahí está bien, perfecto. Ahí se sigue viendo la presentación. No, ya no se ve. Perdón la interrupción, ¿sí? Todo bien, lo necesito. Está. Ok. Bueno, decía que ver cuánto nos pide el programa
de nuestra interacción, después cuánto nos da cuando nosotros lo tocamos. Y bueno, voy a hablar del concepto de feedback, que no sé qué tan obvio es, capaz lo es para muchos, pero igual lo voy a explicar un poco. Hablar de cómo los juegos y las aplicaciones tipo, usan transiciones para guiarnos, para guiar nuestro ojo. Y bueno, hablar un poco de interfaces de UX y UI, que es tipo experiencia de usuario y interfase. Hay una pequeña diferencia entre ambas, pero tal, la vamos a ir viendo con los ejemplos. Y bueno, lo que más me gusta hacer, o de las cosas con las que más me siento libre, es con la imagen en movimiento, con animaciones. Entonces uso eso de la herramienta más que nada para comunicar todas estas cosas y para usarlo como recurso en los videojuegos. Les voy a mostrar. Bueno, el feedback les decía que literalmente feedback, no sé si tiene una traducción exacta, respuesta con sustancia le llamo yo porque creo que literalmente sería retroalimentación, pero sería como toda la respuesta que nos da el programa ante nuestra interacción, pero no solo respuesta, sino tipo información de por dónde seguir. Y bueno, voy a dar un par de ejemplos. Esta es la interfase de un juego. Básicamente todo el juego es así, el juego entero es la interfase. Se llama In Other Waters. Es de un estudio inglés, que no me acuerdo el nombre. Y bueno, es un juego de exploración submarina en el que en realidad es simbólico el mundo que estábamos explorando. Porque estamos constantemente interactuando con la interfase, pero la interfase está elaborada de forma muy rica, entonces como que no perdemos tipo no nos perdemos en nuestra imaginación que estamos explorando este mundo submarino en el que nos trata de meter. Y bueno, es muy orgánica, está llena de transiciones y es súper clara de hacia dónde nos tenemos que mover, qué cosas tenemos que tocar. Siempre nos está comunicando con pequeños, con millones de pequeñas animaciones qué hacer, para dónde ir. Y hay un montón de texto, te va guiando también con texto, pero acá no lo muestro. Este es un caso que es tipo 100% interfaz. El siguiente ejemplo, bueno, este es Mars Mars, pero antes quería mostrarles Saitus, que es un juego coreano, que es frenético, es un juego de acción básicamente, porque como todos los juegos de ritmo, es necesario para el jugador recibir mucha información y responder rapidísimo a esa información. Y este juego como es bastante frenético, las visuales también lo son, pero también son muy completas y da toda la información que es necesaria para que el jugador pueda entender qué hacer y seguirlo. Y bueno, en sus niveles más difíciles es tipo absolutamente imposible y solo coreanos lo pueden ganar. Y es un placer de ver, la verdad. Bueno, lo voy a mostrar un poco más en cámara lenta después, porque hay algunos detallecitos en los que me gustaría hacer zoom. Bueno, este es Mars Mars, el segundo juego que hicimos con Pomelo Games, que es un juego muy sencillo, que tiene básicamente como tres momentos de feedback claves. Tiene muchos más, pero los claves son tres: el despegue, la muerte y el aterrizaje. Suceden más cosas, muchísimas más cosas pequeñas, que son súper importantes, pero esas tres acciones guían todo lo demás. Y bueno, también, si da el tiempo, después lo vamos a ver con detalle, pero bien.
otro ejemplo, este es el Once Upon a Tower. Otro juego que hicimos en Pomelo, en el que sos una princesa que tenés que escapar de una torre con un martillo. Es de nuestros juegos más populares, pero que en su jugabilidad es como sencillo también, pero tiene muchísimos detalles que hacen tipo a esa sencillez en realidad súper rica. Y voy a mostrarles, no sé creo que ya dije esto antes, pero puede ser que no se vea tan fluido. Les voy a mostrar un poco enlentecido cómo son estos momentos de interacción en los que el feedback está formado por muchos pequeños elementos. Para empezar, para moverse hay que hacer gestos hacia los 4 sentidos, izquierda, derecha, arriba, abajo. Y acá, por ejemplo, estamos tratando de movernos hacia la izquierda, pero no podemos porque esa pared no se puede romper. Y el feedback de que esa pared no se puede romper está dado por la animación de ella tratando de golpear, rebotando, quedando como ahí medio confundida, pero además con todas esas, con ese sistema de partículas y ese efecto como de choque. Y después tenemos el feedback de cuando sí puedes romper, que yo lo siento bastante como es muy táctil, estás atravesando materia y eso está comunicado también con la animación y con todos los sistemas de partículas que están ahí. Y no solo eso, está este momento en el que el bloque que vamos a romper se ilumina por fracciones de segundo y enseguida desaparece. Esas cositas que los juegos están llenas de son claves, porque nosotros puede que no las detectemos conscientemente, pero inconscientemente. Y cuanto más de esas cositas somos conscientes que podemos agregar cuando estamos desarrollando esta clase de cosas, mucho más claro y más satisfactorio va a ser. Bueno, entonces, ¿qué hace satisfactoria a la interacción? Bueno, como les contaba recién, hay muchísimos pequeños detalles pequeños y grandes, que agregan a ese momento de feedback. Y cuanto más información damos en el feedback, más rica es la interacción y tipo más satisfactoria es. A mí me gusta compararlo con una conversación cara a cara, por ejemplo, en la que no hay tacto, pero sí hay muchísima información que se está intercambiando. Ahora, por ejemplo, me siento muy extraño porque no escucho a nadie, no veo a nadie, por más que estoy hablando con gente. Estamos acá, Sebastián. Ahí va, gracias. Ese feedback me encantó. Se sintió muy bien. Bueno, esa clase de cosas, cuanto más de esas hay, más satisfactorio es. Entonces, hay muy pocos sentidos que podemos involucrar en interacción con software. Pero cuanto más tratemos de incluir, más satisfactoria va a ser. Y no los podemos incluir a todos. Tipo, no podemos meter olfato y gusto. Pero ahí sí podemos hacer cosas que hagan reminiscencia a esos sentidos. De alguna forma lo vamos a captar y nuestro cerebro lo va a captar por alguna parte y se va a sentir mejor. ¿Qué pasa? Yo siento que puse el ejemplo de una interacción cara a cara. A mí me gusta mucho ir a montes y mirar muy de cerca. Siempre me gustó hacer esas cosas. Tipo, mirar en detalle qué pasa tipo, cerca de los árboles, abajo del pasto, y interactuar con esas cosas. Hay universos enteros ahí adentro, ¿y qué pasa? Cuanto más zoom hago, más cosas encuentro, y más elementos me doy cuenta que están, que estoy observando de alguna forma. Entonces, así como habla de hablar con alguien en persona, imagínense
tirar una piedra en un lago o arrancar una rama de un árbol podrido, hay una cantidad impresionante de pequeños momentos dentro de esos momentos. Entonces, ese sería el sumum de una interacción, ¿verdad? O, no sé, es posible que les haya más. Estoy hablando de casos que son fáciles de percibir. De ahí creo que podemos pasar, si empezamos a referirnos a medios interactivos, creo que podemos saltar al VR, que es a la realidad virtual, que es donde estamos tratando de meter la mayor, sí, la mayor cantidad posible, es donde estamos logrando meter más feedback, más elementos. El sonido viene de todas direcciones, nuestro movimiento es captado. Los mandos de las manos también tienen millones de botones que están hechos de forma muy intuitiva, algunos, y es impresionante. Pero ¿qué pasa? De ahí empezamos a pasar a otros instrumentos hasta llegar al celular, en donde prácticamente no hay nada, no hay botones, no hay, o sea, hablamos con el celular, pero no se siente muy satisfactorio. Es decir, Hello Google siempre te deja unos momentos de ¿qué carajo está pasando? ¿Me dio bola? Ah, me da bola, pero no me da mucha bola. No es del todo claro. O sea, cuanto más lejos del tacto nos vamos, más difícil es hacer satisfactoria la interacción. Y bueno, con Pomelo estuvimos haciendo juegos móviles para celulares todo este tiempo. Y es todo un desafío. Fue siempre un desafío no tener botones y no tener teclas ni cosas que alguna parte de nuestro cuerpo entienda como clic, ahí va, ahora sucedió. No, es una superficie desértica en la que solo nos podemos valer por la imagen y el sonido, pero desgraciadamente los celulares casi siempre los usamos en la calle y en lugares donde hay mucho ruido, entonces el sonido tanto no lo involucramos. Pero el sonido es un elemento increíble para combinar con animaciones. Entonces, estuvimos con ese desafío por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hacer tangible lo intangible? ¿Cómo en una herramienta con tan poco input posible, entre comillas? Porque la pantalla son millones de botones, en teoría, pero que no nos dan la sensación de que los estamos apretando. ¿Cómo hacer que a través de esa pantalla sí se sienta que estoy tocando cosas? Y sí se sienta que estoy dialogando con el programa y con el aparatito. Entonces, bueno, llenemos ese hueco de sentidos que, que no están interactuando, pero que sí quieren interactuar. Voy a poner un par de ejemplos. Primero de feedback en UI, en interfaces, o sea que, como decía, son botones que no son botones realmente, pero que los usamos como tales y que queremos que sean lo más táctiles posibles. Este es un prototipo en el que estuvimos trabajando con Pomelo, que está en pausa ahora, pero hay mucha cosa pasando en esta situación. Es un barco en el que tenemos varios personajes, todos tienen sus propias necesidades, tienen que dormir, comer e interactuar con objetos, y además el barco tiene tipo su propio estatus, sus estados, puede romper, todas esas cosas. Entonces, este es un ejemplo de cómo hacer que la interfase sea muy clara a la hora de, claro, comandé una acción acá. En este caso, tipo, seleccionamos un personaje, luego seleccionamos un objeto con el que queremos que interactúe y lo mandamos a interactuar. Sucede tanta cosa en este juego como que programas muchas acciones como esta y puede perderse de vista qué está pasando. Hay como una parte de uno que no está del todo segura si esa acción que comandé
sigue en marcha. Entonces, esta clase de momentitos que son 100% visuales, pero visuales en movimiento, ayudan mucho a esa parte inconsciente de, ok, esto está sucediendo ahora. Voy a mostrar otros ejemplos de este juego y romperlos un poco en pedacitos. En este caso estamos mandando a Miguel, que tiene hambre, a sacar algo de comida del armario y comérsela. Ese es el momentito en el que Miguel comió y le subió su barrita de hambre, de saciedad sería. En este momento, estos son los lugares donde quiero que miremos. Donde quiero que el jugador mire. Para entender que esa acción que programé se llevó a cabo. Entonces, acá le estoy mostrando en cámara lenta cómo son muchos, hay muchos pequeños detalles que suceden uno tras del otro para dejar en claro que eso sucedió. Y creo que cuanto más detalles y bien puestos, no cuanto más detalles, pero tiene que haber detalles y tienen que estar bien puestos, bien sincronizados, bien timeados, bien ritmados, para que se sienta ese ok, funcionó. Bueno, ahí está sucediendo de vuelta. Les voy a mostrar ahora con los personajes invertidos, pero en este caso tenemos seleccionado el personaje, entonces vemos mucha más información. Vemos acá, no sé si ven arriba a la derecha, sus barras de estado. Está bien de salud, tiene un poquito de hambre, está perdiendo un poquito de cordura, pero está bien y le va a venir el sueño en cualquier momento. Pero ahora queremos que deje de tener hambre. Entonces, lo mismo que hicimos con Miguel, ahora estamos mandando a Inti a comer y ahora hay tanta más información en la pantalla que necesitamos que haya más feedback. Entonces, fíjense lo que sucedió ahí. Ahí hay más lugares donde quiero que el jugador mire. Porque ahora además tenemos todas las barritas de estados, tenemos un montón de botones y hay más info. Entonces, a ver si... lo voy a mostrar en el tecido después. Ahora les voy a mostrar paso a paso cómo está hecha esta animación, porque parece una pavada, pero es bastante compleja. Bueno, ahí es cuando Inti llegó, cuando el personaje llegó al armario y agarra la comida. En el instante en el que se la lleva a la boca, que es cuando idealmente queríamos darle el feedback al usuario, al jugador de ya esta acción fue llevada a cabo. Fíjense cómo, primero el personaje entero se pinta, le aparece este círculo blanco arriba que no existía, y aquí arriba a la derecha desaparecieron todas las otras barras de estado. Esto es lo primero que sucede, es como el primer flashazo. 6 cuadros después, eso sería como una décima de segundo después, el personaje pasa a teñirse de amarillo. ¿Por qué? Porque la barra de estado de hambre es amarilla. Esto es algo también imperceptible y es como un detalle, pero como después esto iba a suceder con el resto de las barritas de estado, íbamos a mandarla a curarse. Y la barrita de energía era roja. La barrita de sanidad es violeta. Esta misma acción va a suceder de varias formas distintas, pero dando pequeñas, siendo un poco diferente en la información que estamos dando. Entonces, aquí pasa a teñirse amarillo y esto que sucede acá arriba, en su avatar donde nos dice que tenemos seleccionado el personaje, no sucede al mismo tiempo porque de alguna forma yo tenía la intención de que se lea en este orden. Primero el personaje, luego su avatar y toda la info que hay acá arriba. Ups. Y bueno, después todos estos efectitos que son más información de subió este estado. La última cosita que voy a comentar sobre esto es la barrita, fíjense en la barrita de hambre. Esto es algo que hacen mucho los juegos de pelea y que es un detalle que me parece brillante.
en el que primero se pinta de blanco, o sea, se pinta de otro color cuánto estamos saciando esa barra, y luego se llena despacito, se llena tipo en un segundo, pero ese segundo de diferencia en el que simplemente se pinta de otro color y después se llena del color que va a ser definitivamente, da mucha data. Y en ese orden, esto está en proceso, pero idealmente esta cantidad de pequeñas cositas puestas en el orden correcto dan muchísima información muy clara en muy poco tiempo. Entonces, y bueno, ahí termino de comer y tiro el plato. Y así que... Chao. Bueno, como ven, todo esto que me tomé un tiempo larguísimo para explicar sucede en menos de 2 segundos. Pero es importantísimo. Y a ver qué otro ejemplo tengo para mostrarles. Ahora les voy a hablar del Machinal Kingdom. Este es un juego que hicimos con Pomero también hace unos años, en el que hay muchísima interfaz. Es un juego de luchas, pero que tiene mucho metajuego, mucha progresión del jugador por fuera de la arena de pelea. Y bueno, la interfase también era hiper compleja, hicimos muchísimas iteraciones, tipo, pases, repeticiones de mejoramiento y pulido. Y les quería mostrar este ejemplo porque acá es un poco diferente la información que queremos dar, que es en base a cuánto anticipamos este momento. Y este es el momento en el que juntamos muchas, como si fuera como muchas fichas de este ítem que tenemos acá, y las suficientes como para hacerle una actualización, una mejora. Y como eso es algo que sucede con los días, posiblemente, la animación tiene que tener un poco, para mí tiene que tener un poco de eso, de como que hubo una anticipación larga y una conclusión concreta. Igual capaz suena más imponente de lo que es, pero les voy a mostrar más o menos. Ahí seleccionamos la pieza y le damos actualizar. Y también es una animación que dura menos de 2 segundos, pero suceden muchas pequeñas cositas que no se las voy a explicar paso a paso porque me va a llevar muy tiempo, pero acá las pueden ver en cámara lenta cómo son muchos pequeños objetos que entran en acción para dar esa sensación de como para sumergirnos en el evento de acá sucedió algo importante. Y hay algo más que sucede, es como ¿cómo decirlo? Es como un nivel más de esto mismo que acabo de contar, de esta acción se fue construyendo con el tiempo, que es que después de hacer una cantidad suficiente de actualizaciones a piezas como esta, el jugador sube de nivel, como que gana experiencia y sube de nivel. Entonces, así es como se vería. Va a haber una animación luego de la animación de actualizar, de mejora, en la que el jugador sube de nivel. Ahí está. Y bueno, ahí esa animación fue un poco más larga, tuvo como un poco más de peso, el sonido tratamos de que fuera más pesado y nada, tiene esa cualidad que les contaba de se infló y reventó. Espero estar siendo claro, me cuesta un poco comunicar estas ideas, pero así es como suelo ver estas cosas a la hora de crearlas. Y bueno, feedback en gameplay. Claro, hasta ahora les estuve mostrando
solamente interfaces, o más que nada interfaces. Les voy a mostrar en Mars. Acá estamos de vuelta con otro personaje. Este es Morcillo, con quien nos llegamos a aterrizar. En Mars tenés que aterrizar despacito para poder pasar a la siguiente plataforma y avanzar. El momento de aterrizar es el más importante, es el que se supone que es más satisfactorio, pero si se fijan, no hay tanto feedback en el aterrizaje. Hay un sonido, hay un movimiento de cámara, y tal. Lo satisfactorio de este hecho es que sucede en contraste a otro evento que sucede muchísimo en el Mars, que es cuando te morís. Y la muerte es un evento en el que sí hay mucho feedback. Y sucede mucho, sucede al principio del juego. La primera vez que aterrizás nos aseguramos que aterrices bien, pero la mayoría de las veces, luego de aprender eso, la gente se muere, y se muere de vuelta, y se muere de vuelta, y aterriza. Hay como una curva de aprendizaje un poco dura en este juego, pero el momento de aterrizar es realmente satisfactorio por la contraposición a sobrevivir la muerte. Este es un juego en el que la muerte no es el final, sino está en el medio. Y bueno, les voy a romper un poquitito en pasos el momento de la muerte. Acá Morcillo está bajando demasiado rápido, entonces se va a reventar contra la plataforma, no lo va a lograr. Entonces, ¿qué pasa? En el instante en el que toca la plataforma, hay un sistema de partículas que va a hacer esa nube y esa explosión que de vuelta, cuadros, 3 cuadros, o una veinteava de segundo, se vuelven inmensos y tapan todo el personaje, sirven como una suerte de flash, pero que enseguida se transforma en la explosión, con todas sus partículas y todos sus elementitos. El personaje se rompe en pedazos, pero también el sonido es súper pesado y fuerte, clarísimo. Pero además, tiembla la pantalla. No sé si notaron eso. Este es un recurso que les llaman screen shake. Boom. Espero que se vea. Y si no, jueguen Mars, que morir es muy fácil y, y la pantalla tiembla mucho. Pero en ese momentito, que dura nada, dura menos de un segundo. ¿Y qué pasa? Luego de tener todos esos elementos repetidamente en nuestra cara, al lograr evitarlos, se vuelve muy satisfactorio el aterrizaje. Y nada, les tiro ese ejemplo como para que lo piensen. Quiero volver al ejemplo del Cytus, que es un juego que me gusta pila. Usa un montón también de estos recursos chiquititos que funcionan casi a nivel inconsciente, pero que son brillantes. Por ejemplo, ¿vieron cómo es? Es una barra horizontal que va para arriba y para abajo, funciona como un Guitar Hero, como cualquiera de estos juegos de música, de ritmo, tenemos que coordinar. Los botones aparecen en el momento en el que va a haber una nota o un elemento de percusión y se va a coordinar. Tenemos que tocarlo en el momento en el que se sincroniza con la música. Pero la barra sube y baja es una situación muy extraña. No sé, hay pocos juegos que son así. Pero ¿qué pasa? Los botones estos que van apareciendo para que nosotros los toquemos al ritmo de la música tienen diferentes colores. Los que vamos a apretar cuando la barra horizontal está bajando tienen un tinte verdoso, y el que vamos a apretar cuando está subiendo tiene un tinte más violáceo. Esto el juego nunca te lo explica, pero está ahí. Está ahí siempre. Y fíjense que cuando cuando los botones que van a aparecer después, que voy a tener que tocar, ya están empezando a surgir para que yo me vaya preparando, están desaturados
pero de todos modos tienen un leve tinte del color que van a tener, que es este verdoso de cuando la barra baja, y los que aparecen, que voy a tener que apretar cuando la barra sube, ya tienen un leve tinte violáceo. Y cuando la barra toca el borde, ahí se vuelven completamente saturados y están listos para que yo interactúe con ellos. Espero que se haya entendido, porque es, dentro de todo tiene su complejidad, pero está hecho de forma muy fina y se torna realmente satisfactorio y simple, o sea, simple de entender, casi que inconscientemente. Porque, de vuelta, el tutorial del juego nunca te explica esto de los colores, no te dice la barra sube, la de barra baja, no te cuenta nada de eso, pero lo entendés. Bueno, tengo un par de ejemplos para mostrar, pero no sé si hacerlo, no tienen tanto que ver con... Dale nomás. ¿sí? O sea, me resultan casos interesantes simplemente porque juegan con el concepto de tacto, pero más allá de su intención, están muy bien confeccionados, porque, bueno, primero les voy a mostrar es el Luxuria Superbia. Es un juego del estudio belga Tale of Tales. Supuestamente el juego te dice que estás ingresando en una flor, y la flor se comunica contigo y te dice que está blanca pero que le gusta el color, entonces le tenés que dar color. Pero gentilmente, vos te das cuenta jugando muy rápidamente que es una alegoría muy erótica, pero esta gente lo desarrollaron pensando en que la interfase que vas a usar es la pantalla de un dispositivo móvil. Entonces juegan con que vas a estar acariciando una superficie y, bueno, no tengo que decir mucho más. Pero de todos modos, probé jugar este juego sin tener que acariciar una superficie, usando un gamepad de Xbox, y funciona igual, funciona de todos modos. Realmente sentís que estás tocando un ser que se estimula con tu tacto, es un viaje. Y bueno, mucha gente lo encuentra vulgar, mucha gente lo encuentra brillante, es muy interesante. Y para irme al extremo opuesto, de lo osado a lo más inocente, este es el Katamari Damacy, es un juego japonés que salió exclusivamente para PlayStation 2 hace mucho, pero que ahora es jugable en PC también. Y es delicioso este juego. A mí, yo lo sigo jugando y sigo encontrando inspiración en él porque, además de tener un sentido del humor muy, no sé, como muy lindo y tierno, juega muchísimo con esta cuestión de estoy tocando objetos. La historia es que sos este personajito que tu papá, el rey del cosmos, te mandó a reconstruir el cielo, y vos tenés que empujar esta pelota y hacerla crecer haciendo que los objetos se le peguen. Y cuando es lo suficientemente grande, viene tu padre y lo transforma en una estrella. No sé, es muy viajero, pero es muy interesante como el hecho de que para empezar, estás empujando algo que tiene su peso y lo sentís. No es como no es hiper filosa la interacción, es más bien como que lo sentís pesado al principio. Si tratás de tocar objetos más grandes, no se te van a pegar, vas a rebotar. Pero cuando sí das con un objeto, ese objeto le sube la saturación, se te pega, sentís un sonido que es precioso, y además tenés como ahí te tira ahí una pequeña info de qué es el objeto que acaba de formar parte de tu Katamari, que es esta pelota. Y eso sucede constantemente, sin parar. Entonces, básicamente estás haciendo que vos estás empujando algo que está tocando todo lo demás. Y esa es la interacción base y principal. Y es impresionante cómo escala.
en el cuarto de un niño se te pegan alfileres, se te pegan juguetes, y en los últimos niveles terminás rodando por encima de autos, personas, casas, edificios, barcos de carga trancados en el canal de Suez y islas enteras. Y no les puedo explicar, por si no se nota con el tono que estoy hablando de lo satisfactorio que se siente eso. Pero quería compartirles eso, porque hasta hoy lo sigo encontrando inspirador y le sigo encontrando brillantez a la forma en la que esto fue realizado. Y para terminar, con Pomelo hicimos un juego que empieza pidiéndote que toques. Que es un... ¿Cómo se llama esta clase de juego? Idle Game. Nosotros le llamamos Cookie Clickers, porque es el primer juego que jugamos en el que recuerdo haber jugado, en el que tocas para avanzar y tocas repetidamente para avanzar. Pero claro, quisimos que ese toque realmente se siente como estoy realmente generando algo importante con este toque. Entonces hacemos vibrar al mundo entero al tocar. Y luego puedes hacer más cositas, pero todas implican estar tocando constantemente y quisimos eso, que ese toque, ese dedazo que le das a la pantalla tenga esa cualidad de chisporroteo, por así decir. Y bueno, eso creo que es todo lo que puedo decir por hoy. No sé si me pasé de tiempo o me faltó. Sebastián, no, venimos bien, porque aparte ahora tenemos un corte de un ratito hasta la próxima presentación, que es a las 16, o sea que está bárbaro para poder redondear y que te pase las preguntas que se hicieron por acá, por el question and answer. Una cosa que quería compartir contigo en el resto, lo interesante de lo fino que hilaste en algunas cuestiones, precisamente de lo que es dar feedback de determinados momentos, y cómo, yo quiero destacar eso, ¿no? Cómo en muy poco tiempo, en unos segundos, sin usar un lenguaje que implicaría además traducciones, ¿no? Inglés, español, Sí. y nada más, das un montón de información, ¿verdad? Con todos esos elementos que se van como acompasando, que son como una ecología de elementos, que es como una orquesta, que vas sincronizando, ¿verdad? Una animación, un disparo de luz, acá está pasando algo, y todo es un segundito. De una forma estás direccionando la atención de los jugadores, ¿no? Exacto. Eso es uno de los elementos que aparte se multiplica por cada elemento, porque mientras vos estabas mostrando algo en el juego en Mars, estaban pasando otras cosas en otra parte de la interfaz, ¿verdad? Entonces, toda esa macroecología de elementos que estaban manejando, me parece súper interesante lo que estabas proponiendo, ¿no? Me encanta macroecología para nombrarlo. Siempre sirve eso. Entonces te paso las dos preguntas que están acá en el question and answers, que las resumo en una sola porque tienen que ver un poco con tecnología y con herramientas, ¿no? Entonces preguntan qué software usás o qué recomendás, qué software usás o recomiendas para la animación de personajes o assets en videojuegos, y la otra va por dónde animás los sistemas de partículas o si son dibujados cuadro a cuadro. Ahora van sumándose preguntas, pero te dejo esas dos y después... Ahí va. Bueno, esas preguntas son eternas, eternas de inmortales, y voy a dar la eterna e inmortal respuesta, que es que el software... Ok, perdón, la pregunta es ¿qué software uso? Ahora estoy usando Blender, más que nada, pero por años usé el 3D Studio Max y aprendí a usar el Maya, y luego Unity, que es donde ensamblamos los juegos en Pomelo, pero tanto 3D Studio, Maya o Blender, al momento que aprendas a usarlos y te sientas cómodo, puedes hacer cosas 1000 veces más brillantes que las que acabo de mostrar con cualquiera de ellos. Y Unity también tiene como sus propios... Si encontrás los plugins indicados, me parece, creo que animar personajes ahí mismo. Nosotros lo que hacemos es animamos por fuera, los importamos a Unity y ahí agregamos un poco más
toda la interacción, pero también la sustancia. Por ejemplo, los sistemas de partículas, sí los armo en Unity. Y me fascinan los sistemas de partículas. Es como, es crear microbiomas con código, básicamente. A veces uso como concept, como para tirar ideas, el After Effects, pero no me gusta tanto como los sistemas de partículas que usa ahí. Es más si quiero manipular a mano lo que haría después con el sistema de partículas en Unity. En 3D Studio Max me gustaba mucho usar los sistemas de partículas, pero hace años que no lo uso. Y Blender se está yendo al carajo con esa clase de cosas. Así que si la pregunta es ¿qué software recomiendo para desarrollar esta clase de cosas? Blender es una muy buena opción, empezando porque es gratis, siguiendo porque todo el mundo le está dando apoyo monetario, empezando por Epic, siguiendo por Unity, Facebook. No sé, todos están interesados en que Blender se siga desarrollando y en consecuencia se está desarrollando muy rápido y muy finamente. Entonces, tiro esa. Y después Unity tiene tipo, sus herramientas maravillosas. Los sistemas de partículas de Unity, yo me siento muy bien con ellos. Espero haber respondido a la pregunta. No sé Bien, si me olvidé de Seba. algo. Sí, creo que sí, creo que estuvo interesante y extenso. Y la última pregunta, por lo menos la última que está planteada, es un poco más a futuro y un poco en tu opinión lo relaciona a esto que venías hablando del tacto, etcétera, ¿no? De los sentidos. Leandro Valleres, espero haberlo pronunciado bien, pregunta, ¿cómo crees que puede interpretarse la interacción con el gusto y el olfato? Implementarse, perdón, voy a leer la vuelta. ¿Cómo crees que pueda implementarse la interacción con el gusto y el olfato a futuro? No tengo ni idea. Che. Sé que se intentó con el olfato. Hace unos años, una de las últimas veces, creo que la última vez que fui al cine, hace como 3 años, antes de la pandemia, fui a ver, no sé, ni me acuerdo el nombre, era tan mala la película que ni me acuerdo, pero era sobre una monja, una peli de terror sobre una monja, y podías ir a verla en 6D, y 6D involucraba entre esas dimensiones, que no sé, una de esas 6 era el olfato. No tengo ni idea cómo lo hicieron, pero lo están intentando. El gusto no la veo mucho. O sea, es posible que... Bueno, está Elon Musk con Neuralink, que es esta cosa que hace de interfase entre tu cerebro y cualquier computadora, así que me imagino que en algún momento si encuentran que estimula el sentido del tacto y del olfato en tu cerebro, van a tocar eso. Y lo van a tratar de hacer seguro y satisfactorio, porque si no, no tiene sentido desarrollarlo, pero no sé si van a lograrlo y no sé cuánto tiempo les va a llevar. Es lo único que se me ocurre ahora pensando en voz alta. Seba, y te voy a pasar la última pregunta, ya para ir cerrando, que hace Maite Pereira, y te pregunta, ¿has considerado la accesibilidad desde el punto de vista del diseño de feedback? Por ejemplo, para personas con discapacidad o neurodivergencia, por ejemplo el autismo, que pueden llegar a procesar los estímulos visuales de manera diferente. No me he propuesto desarrollar esa clase de cosas, pero sí lo he pensado mucho. Una época, o sea, no tiene tanto que ver, creo, pero viene al caso porque tiene que ver con el tacto. Estaba pensando que esculturas para ciegos pueden ser tipo una cosa muy hermosa de hacer, porque, bueno, es un poco parecido, cómo hacer un videojuego de estos en los que estuve trabajando para gente con discapacidad, es pensarlo un poco de esa misma forma. ¿Cuál es la capacidad? Pero la discapacidad, a mí me parece que es una puerta cerrada, dejando en vista todas estas otras que están abiertas. O sea que una persona discapacitada tiene en realidad muchas capacidades. Y creo que diseñar
para esa clase de gente es simplemente prestarles atención y ver cómo, como les decía, cómo hacer lo más tangible posible la experiencia para las capacidades que tienen. ¿Se entiende? Es muy general la pregunta, pero la respuesta digo, pero esa es la forma en la que lo encararía. ¿Te has pausado muteado? Decía que vamos terminando. Dale, Muchas gracias por estar. Sebastián en este momento está en Croacia, creo que son 5 horas de diferencia, creo que es hora pico, también por eso el tema de la, capaz que del delay o de la cuestión de la conectividad. sí. Se escuchó bien. ¿Se escuchó bien? ¿Se vio bien? Sí, no, la parte de transición de pantalla se vio bien, al principio un poquito cortado, eso que te comentaba, pero después estuvo bastante bien. Creo que tu presentación estuvo muy interesante. De nuevo, como dije también antes, sería ideal tener como un seminario un poco para hablar de desarrollo de interfaz y de feedback, ¿no? Acá estaban diciendo todo el mundo súper interesante esta charla, muy bueno, gracias por compartir. Qué bueno. Así que ya ves, Gracias. mi feedback fue muy, muy positivo. Me Te alegro agradecemos mucho por del estar. feedback. Y no sé qué hora es por allá, es ya medio tarde. Pero son 9 menos 10. no Me es voy a tan cenar. tarde. Puedes cenar y seguir estando en los restos de las charlas. Saber. Bueno, genial, hermoso esto. Y hay, ¿cuántos días más? Hay 4 o Fila de 5 más extinción. todavía, tenemos hasta las 9, seguimos hoy, y después quedan mañana, pasado y hasta el día. Muy Bueno, bien. les Bueno, comento a todos y gracias. todas, Seba, gracias por estar. Ahora vamos a hacer Hasta un la próxima. corte hasta las 16. Y a las 16, perdón, volvemos con la próxima presentación, que es de Fernando Sasberro, del estudio Atomy, ¿sí? Así que nos vemos en un rato. Tómense un café y vuelvan.